Hola, yo soy la profe Aidis y en este video estaremos resolviendo 18 ejercicios claves de química para que tengas el mejor resultado posible en tus pruebas FAR. En esta ocasión contamos con la colaboración de los docentes Dayana Ginesta, Elizabeth Méndez y Efraín Ovares. Hoy es un buen día para aprender, así que vamos a ello. Pregunta número 1. Considera la siguiente información sobre un método de separación. Nos brindan una ilustración y nos dicen que acá tenemos disolución de agua de mar. Al ser una disolución, el agua de mar permite que se observen sus componentes, tiene una composición constante o tiene una composición variable. Lo primero que debemos tener presente es la definición de disolución. Esa es la palabra clave acá, así que vamos a definirla. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. Entonces, acá tenemos que son sustancias puras. Recordemos que esos son los elementos y compuestos. No reaccionan entre sí, pero se mezclan. Y luego acá nos dice que se encuentran en proporciones variables. Prácticamente acá estaría nuestra respuesta. Es importante que sepamos también que este proceso que está acá mostrándose es destilación, el cual consiste en separar una mezcla líquida mediante la ebullición selectiva y la condensación. Acá podemos ver que el agua de mar se está calentando con un mechero y ese vapor luego acá se está cerrado, está tapado, entonces este vapor luego se va a condensar acá. Esto es un agente o un proceso de enfriamiento o congelante para luego terminar acá en líquido. Entonces dice la pregunta número 2. Después de aplicar el método de separación con el agua de mar, en el recipiente B se obtiene un coloide, elemento o compuesto. Vamos ahora entonces a definirlos. Un coloide es un sistema físico-químico que se encuentra formado por dos fases, lo que sería la fase dispersa y la fase continua. El ejemplo clásico de coloide es la niebla y un dato curioso o importante para identificarlos es el famoso efecto de Tyndall, que tiene que ver ahí con un foquito y demás. Si necesitas ampliar más tu conocimiento, por acá te dejo ahí una pestañita con un video sobre disoluciones, coloides y demás. Luego, si no, la otra opción sería elemento. Un elemento es un material formado de un único tipo de átomo. Cuando hacemos esta evaporación, lo que se evapora es el agua. Agua es H2O. Tenemos hidrógeno y oxígeno. Tenemos dos elementos. Por lo tanto, tampoco sería nuestra opción. Y vamos ahora entonces con la definición de compuesto. La definición de compuesto dice sustancia formada por dos o más elementos que se combinan químicamente. Ok, en este caso hay una combinación de ellos y la opción correcta sería la opción C, compuesto. Recuerda que si te está gustando este video, dale me gusta, activa la campanita, suscríbete al canal y compártelo, porque siempre es un buen día para aprender. Pregunta número 3. En este caso ya estaríamos realizando una inmersión en el tema propiamente de elementos químicos. Vemos que acá lo que hay son simbología de ellos. Y vamos entonces a la pregunta. Ese es un muy buen tip. Primero, leer la pregunta cuando nos vamos a enfrentar a algún párrafo o alguna cuestión que pues nos va a quitar sino tiempo. Con suerte no lo necesitamos. ¿Cuáles son los símbolos de los elementos hierro, cromo, carbón y níquel que conforman el acero inoxidable en el orden respectivo? Entonces, en efecto, no ocuparíamos el párrafo para esto. El hierro es Fe, el cromo, Cr, carbón, C y níquel, Ni. Entonces, la opción correcta acá sería la opción B. He, ¿qué significaba? Helio. Y en este caso, CO, ¿qué significa? Cobalto. Ahí no queda más que tener presente en nuestra memoria la relación entre símbolo y nombre. Pregunta número 4. Nos brindan la misma información, pero en este caso nos preguntan cuáles son los nombres de los elementos que poseen esas características.
¿Cuáles? Dice acá, la fabricación de muchos equipos y muebles de acero inoxidable se debe a que algunos de los elementos que lo componen son dúctiles y maleables. Tip, todos los materiales que sean dúctiles y maleables, al menos para efectos de pruebas actuales, son metales. ¿Qué significa dúctil? Dúctil, perdón, que realiza hilos, que se puede desmembrar, digamos así, o deformar y generar hilos o cables. Y maleables, que se puede formar láminas. ¿Ok? Entonces, en este caso sabemos que el carbono no es un metal. Y en las opciones siguientes tenemos hierro, níquel solamente, y hierro y cromo y níquel. ¿Qué pasa si no estamos seguros en que el cromo, por ejemplo, sea un metal para poder dar respuesta a nuestra pregunta? Pues para eso vamos a hacer uso de la tabla periódica. Es importante que reconozcamos en la tabla periódica las ubicaciones de los metales, no metales y metaloides. En este caso, todo lo que está acá, desde el aluminio hacia la izquierda, todo esto de acá son metales. ¿Ok? Entonces, el sodio, por ejemplo, que consumimos en la sal, es metálico. El calcio de nuestros huesos es metálico. ¿Ok? Entre muchos otros. Lo que está por acá, en la escalerita que forma el boro, silicio, germanio, arsénico, etcétera, aquí hasta el polonio, esto vendrían a ser los metaloides. Metaloides. Y hacia la derecha, ¿verdad? Donde está el carbono, fósforo, selenio y todo lo demás acá, los gases nobles inclusive, vendrían a ser los famosos no metales. ¿Okay? Estábamos pensando en el cromo, era el que nos tenía pensando en si es o no un metal. Vemos que el cromo está aquí. Por lo tanto, definitivamente es metálico y cumple con las características que la pregunta nos indica. De esta forma, volvemos a la pregunta y podemos marcar muy confiadamente, ya sabíamos que el carbono no, y estamos pensando entre estos dos, muy confiadamente que la opción correcta es la opción C. Pregunta número 5. Tenemos una tabla periódica acá dibujada, aquí tenemos señalados los grupos, periodos, tenemos una lista de características y la pregunta dice, ¿a cuál familia de la tabla periódica pertenece este grupo de elementos? ¿Cuáles? Que sean metales plateados brillantes, que sean blandos, muy reactivos con el agua y que poseen el número de oxidación +1. Acá hay varios conceptos a rescatar antes de brindar la respuesta. Así que vamos a iniciar con el concepto, por ejemplo, de familia. ¿Okay? Una familia son todas, es una de las columnas verticales, ¿verdad? De la tabla periódica. En total son 18 familias, pero a nosotros nos interesan 6. ¿Ok? Luego, otro concepto importante a rescatar es el de número de oxidación. ¿Okay? El número de oxidación es la cantidad de electrones que un átomo gana o pierde al reaccionar con otro átomo. Sabemos que los gana si el número de oxidación es negativo y sabemos que los pierde si el número de oxidación es positivo. Esto a veces confunde un poquito, pero pensemos que los electrones son como esa gente negativa que dice, ay, no puedo, qué cansado, qué triste, no lo logro, etcétera, ¿verdad? Y que usted quiere tal vez llegar a motivar, hey, no, pero mira, sí puedes, nada más dedícale un poquito más. No, es que ya no tengo más tiempo. Y más, imagines y le agrega otro pero, otra excusa. Entonces, esa persona es negativa, cada vez más negativa, es un electrón, ¿ok? Con esta característica, este número de oxidación +1 corresponde a la primera familia y la primera familia se llaman alcalinos. La respuesta correcta acá es la opción B. ¿Cómo lo sé? Bueno, en este caso utilizamos la tabla periódica y ella nos puede dar una luz acerca de los números de oxidación. Vean que siempre la columna 1 va a tener +1, la columna 2 +2, la columna 3 +3. ¿Okay? Y en cambio las últimas columnillas, por ejemplo la del oxígeno,
La del oxígeno va a tener menos, menos 1, menos 2. Aquí vean que son menos, aquí hay más, pero también hay menos. Aquí es menos 1, ¿verdad? Hay más o menos 1 el cloro, dependiendo, etcétera. Ahora, ¿de qué se trata esto de los números de oxidación y de ganar o perder electrones? Todos los átomos o elementos buscan ser estables, de no estar reaccionando tanto. Y en ese caso, esa estabilidad la logran cuando tienen su octeto completo, es decir, cuando se convierten algo así o toman la personalidad de un gas noble. En ese caso, para los que están al lado izquierdo, es más fácil perder electrones y devolverse, porque es para llegar al gas noble anterior, porque está más cerca que ganar todos estos electrones. Acá, para el oxígeno, el flúor, cloro, azufre, etcétera, es más fácil ganar un par de electroncillos para convertirse en un gas noble que perder todos estos electrones. Por allí te recomiendo un videíto por si gustas ampliar este tema. Ok, con respecto a las familias, vamos a rescatar el nombre de las 6 principales. Tenemos acá que la primera, que era en este caso nuestra respuesta, era la familia de los alcalinos. La segunda es una transición entre los alcalinos y los térreos. Luego estas familias de acá tienen el nombre de acuerdo al primer elemento que viene. Por ejemplo, aquí está la familia del hierro, la del cobalto, la del níquel y así sucesivamente. En esta parte de arriba tenemos entonces la familia del boro, que también le estaríamos llamando térreos. Luego tenemos la familia del carbono, esa sí la podemos dejar con ese nombre. La del nitrógeno también. Y luego tenemos la del oxígeno. La del oxígeno tiene un nombre que es el de calcógenos. La del flúor tenemos los halógenos. Y por último tenemos la familia 18, que serían los famosos gases nobles. ¿Okay? Pregunta número 6. De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál opción los átomos son isótopos entre sí? Esto nos lleva a recordar este concepto de isótopos, el cual consiste en lo siguiente. Son átomos de un mismo elemento, pero con número másico diferente entre sí. Es decir, lo que tienen diferente es el número de neutrones. ¿Ok? Ahora, que tenga el mismo, que sean del mismo elemento significa también, en ese caso, que tienen el mismo número de protones. Y ese es un tip. El número de protones es como la cédula de cada uno de nosotros. Entonces, los protones son la cédula de cada elemento. Si yo veo ese número, yo ya sé que solo hay un tipo de elemento allí. Entonces, verificando la tabla, vemos que el número 38 se repite acá. Eso significa que estamos hablando de ese elemento, el elemento número 38. Y si vemos hacia la izquierda, vemos que él tiene 46 neutrones, este átomo, mientras que este otro tiene 48. Es decir, el átomo número 4 es más gordito en su núcleo, tiene más masa, es más gordito el núcleo. Por lo tanto, la respuesta definitiva para esta pregunta sería la opción C. Ahora bien, aprovecho para recordar acá en la tabla periódica cómo se verían. Entonces, por ejemplo, el número 29, ¿a qué elemento se refiere? Al cobre. El número 38 se refiere al estroncio y el número 30 se refiere al zinc. De forma tal que cuando vemos este 38, otra vez nos está referenciando al estroncio. Entonces tenemos un estroncio más flaquito que otro, pero siempre estroncios. Pregunta número 7. Se tiene un átomo de un elemento J, Z igual 4, y de otro elemento W, Z igual 21. Según esta información, se pueden afirmar que J posee 4 protones y W 21 protones, 4 neutrones y W 21 neutrones, 4 neutrones y W 21 electrones. Acá el concepto clave es este Z.
J y W son variables cualquiera, es para decir hay un elemento X, hay un elemento que no sabemos cuál es, pero que tiene ese número. Igual que el W es nada más como una referencia, pero el Z, la letra Z sí tiene un significado. Z es el número de protones, el número atómico, el número de cédula que acabamos de conversar anteriormente. Entonces, sabiendo eso, Z4 quiere decir que el elemento J tiene 4 protones y en este caso el elemento W tiene Z21, es decir, 21 protones. Aprovecho esto para que verifiquemos en la tabla periódica cómo normalmente, o debería de ser siempre así, se colocan los numeritos. Vemos cómo, en este caso, el elemento 4 era el berilio y el elemento 21, que era el W del ejercicio, era el escandio. ¿Okay? Normalmente las tablas periódicas van a traer el número de protones acá, número atómico, en la parte superior al símbolo, ¿verdad?, de cada uno de los elementos, y el número másico en la parte de abajo. Y otra cosa, si fuera el caso de que hay alguna tabla que los invierte, el número atómico siempre va a ser más pequeñito que el másico. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el número atómico de, el plomo? 82. El número másico del plomo, 207. ¿Por qué? Porque la masa incluye no solo a los 82 protones, sino también un grupo de neutrones. Pregunta número 8. Acá ya pasamos al tema de configuraciones electrónicas. Y en este caso, estamos viendo entonces acá los niveles y los subniveles donde se estarían colocando los electrones en un átomo. La pregunta lo que nos dice es, ¿cuántos orbitales son empleados en la distribución de electrones anterior? Y nos habla de orbitales P y orbitales S. Empecemos por definir qué es un orbital. Un orbital es un espacio alrededor del núcleo de un átomo donde es más probable encontrar un electrón. Algo así como un algodón de azúcar y como que en el centro, por decirles algo, hubiera un chicle, un confite o un premio. Y entonces ese algodón de azúcar es toda esa nube que le llamamos orbital, de hecho orbitales, que son diferentes lugares, diferentes proporciones, inclusive donde puede encontrarse el electrón. Acá les menciono a nuestro estimado Schrödinger, que es este caballero que experimentó con el gatito y la caja, creando una paradoja en donde dice, bueno, el gatito queda encerrado en la caja, ¿el gatito está vivo o está muerto? ¿Verdad? Y eso ha generado una discusión, bueno, bastante amplia en el ámbito de las ciencias, pero por ahí para los más curiosos. Ok, retomando entonces, sabemos ya lo que sería un orbital, es una zona, es un espacio donde puede haber electrones. Estos orbitales, estas figuras, van a tener niveles, ¿verdad? Entonces, entre más cerca esté del núcleo, el electrón más energía tiene, ¿ok? Para estar ahí cerquita. Conforme se aleja del núcleo, va a haber menos energía. Y estos son los niveles 1, 2 y 3, ¿ok? Imaginándonos como el átomo como una esfera, ¿ok? Que son los que estarían acá. Pero cada nivel también tiene subniveles. Estos subniveles son los S, P, D y F. Todos esos también están colocados estratégicamente en la tabla periódica, por cierto. ¿Ok? Entonces, esta es la forma un poco más real de cómo estaríamos viendo esta situación, en donde ya vemos que no son círculos, o mejor dicho, esferas, sino que hay diferentes formas. Esto porque hay una constante competencia entre las fuerzas de repulsión y de atracción entre los electrones que se estarían repeliendo y el núcleo que estaría atrayendo, ¿verdad? Y sumémosle a eso que hay otros átomos por ahí, entonces hay toda una interacción que va a generar estas figuras. Ahora bien, esas figuras, como les digo, son S, P y D al menos, también F. ¿Okay? La S normalmente es la figura de un círculo, una sola esfera. La P ya sería esa esfera como que dicen cortada por la mitad, estrangulada. La D también le dicen a veces forma como de chupeta. Y el F, ¿okay? Que es como más amplio. Esto va a depender de los ejes y demás. Hay toda una teoría bastante amplia al respecto.
por ahí les dejo un videito recomendado también. Ok, entonces, volviendo a nuestra pregunta, dice acá, ¿cuántos orbitales son empleados en la distribución de electrones anterior? El subnivel S, ¿verdad? Es como decir el vestíbulo de cada uno de los niveles, es el primero que vamos a contabilizar. Y en ese caso vamos a marcarlos por acá. El nivel S sería acá el primero. Siempre va a venir un solito. Cuando hay una sola línea con o sin electrones, ese es el nivel S. En el nivel 2, vemos por acá otro nivel S. Y en el nivel 3, también tenemos un nivel S. Entonces tenemos 3 niveles S. Por lo tanto, esto es cierto y esto también. La clave acá está en los orbitales P. Vamos entonces a contabilizarlos. Los orbitales P son, como decir, el segundo grupo de habitaciones que empiezan a partir del nivel 2. ¿Okay? Es como una segunda categoría, como cuando te dicen que si sos Star, que si sos Black, que si sos Diamante, qué sé yo, por ejemplo, en los hoteles o en las tarjetas de crédito, cosas de ese tipo. Entonces, igual acá el subnivel P sería el segundo tipo de habitaciones que tienen los electrones. Y está formado de un trío, de 3 orbitales, de 3 posibilidades, digámoslo así. Entonces, acá tendríamos un subnivel P, 1, 2, 3, y acá tendríamos otro subnivel P, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, ¿cuántos subniveles P hay? 2. Por lo tanto, la respuesta correcta, la número 8, sería la opción C. ¿Cuál es el error clásico? Decir, bueno, es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces pensar que son 6 orbitales P. Y en realidad P es un trío. Cada trío es un orbital P. Perdón, finalmente por acá tenemos estos otros orbitales que en este caso en el nivel 3 están vacíos. Y ven que vienen 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Este ya es un orbital D, un grupo de 5. ¿Ok? Como cuando decimos quinteto, en lugar de decir quinteto, decimos subnivel D. En lugar de ser trío, es un trío, subnivel B. ¿Ok? Pregunta número 9. Continuamos con las configuraciones electrónicas, pero esta vez para identificar el concepto de electrón diferenciante. Un electrón diferenciante es el último electrón que se coloca en la secuencia de la configuración electrónica. En este caso, el último electrón, si vamos del nivel 1 al 2 al 3, en el 3 el S está lleno, el P, aquí está el último electrón. ¿Ok? En ese caso, entonces, es correcto indicar que está en el nivel 3, en el subnivel P, y ahora sí, en el P tenemos que primero hay 1, 2, 3, 4, 5. Este es el último, 3P5. Entonces, la respuesta correcta, ¿verdad? Vendría a ser la opción C. Un detalle importante, veamos, los metales y los no metales tienen su electrón diferenciante en el orbital S o P. Los elementos de transición, ¿verdad? Donde está Fe-Con, hierro, cobre, níquel, cobalto, perdón, en el D. Y los elementos de tierras raras, ¿verdad? En el F. Oye, si te está siendo útil este video, recuerda darle me gusta, compartirlo, darle clic a la campanita y suscribirte al canal. Así sabrás cuando suba nuevos videos de física, química, biología o ciencias en general. Porque hoy es un buen día para aprender. Muchos éxitos. Pregunta número 10. Dice, ¿cuál es el nombre y la configuración electrónica correcta para el átomo identificado con la letra X? Acá es importante ver que en las opciones nos están dando los nombres, aparte de toda la configuración, y nos están dando el número de electrones. Entonces, hay un tip que recordemos que todo átomo neutro tiene igual número de electrones que de protones. Ahora, en este caso que me están diciendo que el átomo tiene 54 electrones, pero una carga de uno menos, significa que tiene
un electrón extra a su estado neutro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la cantidad de electrones en su estado neutro? 53. ¿Ok? Y de nuevo, si está en neutro, ¿por qué estoy insistiendo en esto de neutro? Porque estando en neutro lo podemos encontrar en la tabla periódica muy fácil, sin necesidad de ir haciendo todas estas configuraciones a ver qué calza con qué. Entonces, si el átomo es neutro, tendría 53 electrones, porque le estamos quitando el de la carga, el extra. Y eso, recordemos que todo átomo neutro tendría entonces también 53 protones, porque neutro significa básicamente que están en equilibrio, la cantidad de electrones y la cantidad de protones. Y ahora bien, si tenemos el número de protones, podemos ir a buscar ese átomo a la tabla periódica. Vamos a ello. 53 es el número que buscamos. Dice por acá que sería la I, el símbolo I, que es el símbolo del yodo. Nos devolvemos a la preguntita y listo. Acá está el yodo. He puesto estos por acá porque uno diría, bueno, si tuviera 54 electrones, pero no me dijeran nada sobre la carga, el átomo sería el xenón. Dice, sí, suponiendo que está en su estado neutro. Esto es porque si alguno cree que a esto le tendría que sumar uno, se confundiría con el cesio, pero ya hemos visto que el átomo realmente sería el 53, el yodo, la opción A. Pregunta número 11. Tenemos toda una descripción de lo que sería el diamante. Vamos a la pregunta. ¿Cuáles son la geometría molecular y el ángulo de enlace que se establece en la estructura del diamante? En realidad es básicamente de memoria. Cuando hablamos de geometría molecular, ese tema, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, el primer aspecto a tomar en cuenta es la estructura de Lewis, que básicamente es anotar el símbolo del elemento y colocarle alrededor los electrones que él tiene para jugar, para compartir o para poder relacionarse o reaccionar con otros. ¿Okay? Esa sería la estructura de Lewis para cada uno de los átomos de un compuesto. En este caso, todos son de carbono, todos tendrían, como decir, la misma estructura. ¿Qué es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para la geometría molecular? Una vez que ya tenemos un par de átomos que se van a relacionar acá, entonces tenemos que tomar en cuenta los electrones que quedan enlazados entre un átomo y otro, los electrones enlazantes. O básicamente el número de enlaces. ¿Ok? Y una vez que hacemos eso, también tenemos que tomar en cuenta si quedan electroncillos libres, que también se les llaman electrones no enlazantes. ¿Ok? En este caso, el diamante tiene una forma en donde no quedan electrones libres, todos se quedan unidos con todos. Y de hecho el diamante, por ser una formación de carbono, ya esto es un tema de química orgánica, que normalmente se desarrolla a un nivel superior, vamos a indicarlo ya casi que por memoria que es tetraédrica. ¿Okay? Su figura es en todos los, perdón, en todas las direcciones, no es forma pirámides, perdón, ni triangular plana, no quedan electrones libres, sino que entonces sería una forma tetraédrica, opción B. Pregunta número 12. Considere la siguiente imagen. ¿Cuál de las siguientes sustancias químicas representadas por sus fórmulas tienen la geometría y el ángulo de enlace mostrado en la imagen anterior? Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos el calcio y el hidrógeno. El calcio brinda para uno de sus electrones que va a unir al hidrógeno, al electroncillo del hidrógeno. De tal forma que no queda ningún electrón libre. Y tendríamos algo como esto, el calcio unido al hidrógeno. ¿Qué pasa con el berilio? El berilio, tenemos un berilio que también va a unírsenos a hidrógenos. Y en este caso, entonces, hidrógeno a un lado e hidrógeno al otro, sin electrones libres. ¿Cómo sé yo que eso pasa? Bueno, el calcio y el berilio son de la familia
2 de la segunda columna de la tabla periódica. Por lo tanto, tienen 2 electrones siempre para jugar o de valencia, que son los que están usándose acá. Y el hidrógeno pues solo tiene uno. Entonces, un electrón del hidrógeno y uno del berilio, ya tenemos un enlace. Lo mismo con el calcio. ¿Qué pasa con el azufre? Ahora sí, vamos a ver. El azufre también se va a relacionar con 2 hidrógenos, pero en esta ocasión, voy a hacerlo aquí en otro colorcito, listo. En esta ocasión, el azufre va a formarme los enlaces con los hidrógenos, pero él también va a tener otros 4 átomos libres, ¿ok? 4 atomillos sueltos ahí. Perdón, electrones, 4 electrones sueltos ahí. Y esto entonces, estos electrones, por lo que es la repulsión que ellos siempre perciben entre sí, van a empujarme estos enlaces, ¿ok? Y van a generarme entonces esa geometría que está acá descrita, ¿ok? Otra forma de ver esta figurita del 105, que normalmente viene en los libros y presentaciones de muchos profes, son estas presentaciones de acá. Lo malo con esta última de la bolita roja es que no me deja ahí claro en la ilustración que hay electrones libres que están empujando este ángulo. Pero esta otra sí, me diferencia las nubes de electrones de los enlaces. ¿Ok? Entonces, esos electrones libres es lo que empuja y me da esta geometría. Respuesta entonces correcta, la opción C. Ok, seguimos con la descripción del diamante, pero en esta ocasión la pregunta número 13 lo que nos dice es cuál es el tipo de enlace que se establece entre los átomos de carbono que forman el diamante. Cuando hablamos de tipos de enlace, están los covalentes, los iónicos y el metálico, pero acá de una vez nos están indicando que es covalente. El enlace covalente se trata de compartir electrones, solamente que a veces ese compartir no es un compartir parejo o equilibrado. Entonces, tenemos que hay por lo menos 2 tipos de enlace covalente que acá vamos a ilustrar. El covalente polar es cuando alguien siempre termina con la mayor parte. ¿Okay? Yo vengo y comparto mi refresco, pero entonces yo te doy solo una parte del refresco, una tercera parte y yo me dejo los otros 2/3. ¿Okay? Entonces eso pasa, por ejemplo, en enlaces del hidrógeno y el flúor. Y tiene que ver con la electronegatividad, ¿verdad? Una propiedad de cada elemento. Luego tenemos el enlace covalente no polar. Esto se refiere a que todo está equilibrado. Recuerden que la palabra polar nos hace pensar sino en los polos de la Tierra, en extremos. Al decir no polar significa que no hay extremos, sino que todo se comparte por igual. 50-50, como dicen por ahí. Y el enlace coordinado es muy particular. El enlace coordinado ocurre cuando tenemos 2 átomos, pero solo uno de ellos aporta a la causa. Por ejemplo, 2 de nosotros vamos a tomar el bus y yo no llevo pasajes, tú me lo pagas. ¿Ok? Entonces ahí solo uno de los 2 aportó a la causa. En este caso, con esta descripción, podemos decir que la respuesta correcta para el caso del diamante es el enlace covalente no polar. ¿Por qué? Porque al ser todos los átomos de carbono, jalan por igual a los electrones. Entonces no genera ningún desequilibrio, más bien todo un equilibrio y un orden de una estructura cristalina. Pregunta número 14. Dice, ¿cuál es la sustancia utilizada y descrita en el sistema mostrado a los estudiantes? En el dibujito vemos que hay una batería, un bombillito, un par de electrodos y partículas allí en movimiento. Dice el texto, en una práctica de laboratorio a un grupo de estudiantes se les entregaron 3 sustancias identificadas con las fórmulas del sulfuro de potasio, del tetracloruro de carbono y benceno. Y se les indicó que una de ellas se podía disolver en agua, asimismo conducir la electricidad, como se muestra en el siguiente sistema. ¿Okay? Entonces, esas serían como las características claves
del sistemilla que nos están brindando. Solo una de los tres se disuelve en agua y solo uno de los tres conduce la electricidad. Me suena que esta pregunta va por la clasificación de los tipos de compuestos o de enlaces, donde tenemos, por ejemplo, los compuestos covalentes, los compuestos iónicos y los enlaces o compuestos metálicos. ¿Ok? Los covalentes normalmente es entre no metales. Los metálicos, su nombre lo dice. Y los iónicos vendría a ser la combinación de un metal y un no metal. ¿Ok? La combinación de esos tres. Y los iónicos justamente son los que, esa palabra iones, ¿verdad? Es lo que se moviliza acá en una disolución. Entonces sería el que tendremos que identificar para que cumpla con estas características. En este caso, observando las opciones, nos damos cuenta que este de acá son no metales los dos, el cloro y el carbono. De nuevo, siempre tenemos la tabla periódica a la cual podemos recurrir y observar que ellos están al lado derecho de la escalera de metaloides. Y luego el carbono y el hidrógeno, que igual su unión es no metálica por completo, aunque el hidrógeno pues tiene ahí una doble personalidad. En estos temas ya él se ve como un no metal. Y tenemos el potasio y el azufre, que sí son elementos de extremos. De hecho, el potasio está en la primera columna, es de los más reactivos, de los alcalinos. Por lo tanto, sería el único que cumple con la descripción de iónico y que tendría estas características. Opción correcta para esta pregunta, la opción A. Pregunta 15. Me hablan sobre el permanganato. Dice, según la cantidad de átomos diferentes que forman el permanganato de potasio, este corresponde a un compuesto binario, ternario o cuaternario. Entonces, según la cantidad de átomos diferentes, es decir, elementos diferentes que hayan acá. Entonces, nos guiamos por la simbología. Tenemos que la K implica que hay potasio. La M mayúscula y N minúscula significa que hay manganeso. Y la O, ¿verdad? Que hay oxígeno. Entonces tenemos tres elementos distintos. La respuesta correcta debería ser la opción B, ternario. Recuerdan la descripción, siempre hay videitos que complementan todos estos temas. Pregunta número 16. Dice, ¿cuál es el nombre del ácido que reacciona con el cobre en la ecuación anterior? Este ya es una pregunta del tema de nomenclatura inorgánica. Lo primero que queríamos en esta pregunta, bueno, es identificar que me están hablando de ácidos, ¿ok? Y el ácido en este caso que reacciona con el cobre vendría a ser este de acá. Entonces, depende del NO3, que es un oxácido, ¿ok? Porque tiene oxígeno. Entonces, es muy importante también tener presente por allí, siempre que hay hidrógenos, casi siempre al inicio de una de estas formas de representar los elementos y los compuestos, es un ácido. Si empieza por hidrógeno, probablemente sea un ácido, ¿ok? El siguiente, entonces, les decía que el NO3 es un oxianión. Normalmente los dos más comunes son el nitrito y el nitrato. El que termina en 3 es nitrato. ¿Ok? Y esto nos va a llevar a lo que sería ahora el tip para esta nomenclatura. Si algo termina en ato, podemos decir que se cambia por ico, y si algo termina en ito, como el nitrito, se va a cambiar por oso. ¿Ok? Una forma divertida de recordarlo es las frases: el gato se come al perico, el perrito sigue al oso. ¿Ok? En este caso tenemos NO3. NO3 sería nitrato. El nitrato entonces vendría a ser el gato se come el perico. ¿Ok? Entonces tendremos el ácido nítrico. Esa sería entonces nuestra respuesta definitiva, opción C. Ácido nítrico. Acá te muestro los oxianiones más comunes: el hipoclorito, el clorito, el clorato, el perclorato, hiposulfito, sulfito, sulfato, carbonato, fosfito, fosfato, nitrito, nitrato, permanganato, oxalato, peryodato, cianuro, tiocianato, dicromato y cromato. Puede haber un par más por ahí
tal vez, hay listas de listas, pero es importante que los tengas presente para este tipo de ejercicio de nomenclatura. Pregunta número 17. Tenemos una ecuación, tenemos un texto y dice, la ecuación química anterior representa a una reacción denominada descomposición, combinación o sustitución. Tenemos que recordar que una reacción de descomposición es separar algo. Normalmente en los reactivos vendría un solo compuesto y luego acá pues varios elementos o compuestos, ¿okay? Una sumatoria. Pero este no es ese caso. En este caso tenemos dos compuestos, así que como que no parece descomposición. Descomposición es desarmar, separar. Combinación es lo opuesto, es unir. Entonces, ¿se están uniendo? No, porque de hecho aquí tenemos dos reactivos y aquí hay tres. Entonces, como que no. Algo importante es que esta ecuación no está balanceada, ¿verdad? Como ejemplo, podemos tomar el hidrógeno. En este lado de reactivos, ¿verdad? Recuerden que la flecha me determina a mí el límite entre los reactivos y los productos. Entonces, del lado izquierdo, donde están los reactivos, solo tenemos un hidrógeno y del lado derecho, pues dos. Con eso ya nos damos cuenta que esto no está balanceado. Y sin embargo, podemos analizar el tipo de reacción. El único caso posible sería sustitución y vamos a corroborarlo. Tenemos el cobre acá, hidrógeno y el NO3. Ahora, ¿a dónde está el cobre? A la par del NO3, es decir, sustituyó al hidrógeno. De tal forma que este hidrógeno que se va termina formándonos agua. Y dependiendo cuántos NO3 hayan en este sistema, pues quedan por ahí unos cuantos NO libres. Respuesta correcta para la pregunta número 17, opción C, sustitución. Pregunta número 18. Dice, ¿cuáles son los coeficientes en el orden respectivo que balancean correctamente la ecuación anterior? En este caso, la mejor forma es ir probando cada una de las opciones hasta encontrar la que sí corresponda. Lo primero, eso sí, es demarcar bien en dónde van a ir los coeficientes para que no se nos pase ningún espacio por alto. Entonces, vamos a hacerlo así. Dependiendo del examen, pues se recomienda pues trabajar con lápiz porque eso va a borrarse y volverse a trabajar dependiendo las opciones. O pues anotarla en el espacio que nos brindan y pues utilizarlo para ello. Lo segundo que recomiendo acá sería crear una tablita en donde anotemos los elementos que son nuestros participantes acá y siempre marcar muy bien la línea límite entre los reactivos de los productos. ¿Okay? Ahora, en este caso entonces procedemos a pasar lista. Vamos a ver qué nos dice la opción la opción A. Tomando en cuenta esa opción, rellenamos. El coeficiente sería siempre el número que va acá adelante, 1, ¿okay? 2, en este caso dice que sería el 2, luego diría un 1, luego otro 1 y luego un 2. ¿Okay? Sabiendo eso, pasamos la lista. Tenemos cobre. Antes de la reacción, un cobre. Después de la reacción, 1 también, solo 1. El hidrógeno tenemos 2 porque aquí no hay ningún numerito en la parte de abajo del hidrógeno, entonces tenemos 2. Y a la derecha tendríamos acá al final 2. Pero el hidrógeno acá tiene un subíndice, entonces hay que multiplicarlo. 2 por 2, 4. ¿Okay? Aquí ya no está balanceado, ¿ven? Hay más hidrógenos en los productos, por lo tanto, esa no es la opción. Entonces, la tachamos de una vez. ¿Okay? Sabemos que la A no es. Vamos con la B. La B, vamos a colocar los numeritos acá. Dice que ocupamos 3, que ocupamos aquí el 4, que ocupamos aquí el 3. Y al final hay un 2 con otro 2. Y pasamos lista al cobre. Tenemos 3 cobres antes de la reacción. Y después de la reacción volvemos a tener 3 cobres. Hidrógenos, acá tenemos 4.
Después de la reacción, recuerden aquí siempre marcar. ¿Okay? Después de la reacción, hidrógenos están solo al final. Tenemos 2 por 2, 4. Ahora sí, los hidrógenos aquí sí están bien. Nitrógenos, 4 por el subíndice que tenga la N. En este caso no hay ningún subíndice, entonces 4 por 1. Y posterior tendríamos nitrógenos aquí y nitrógenos aquí. Entonces aquí ya hay 2. Ahí donde está solito el 2. Le vamos a sumar los nitrógenos que están acá. Que sería este 3. Aquí hay un 2 en el paréntesis, entonces este 2 multiplica aquí, entonces sería 2 por 1, 2. 2 nitrógenos por el 3 de adelante. 2 por 3, 6. Y aquí habrían 6 nitrógenos y eso quiere decir que 6 y 2, 8 ya no es la opción, ¿ok? Entonces vamos a ir borrando. Si esta no es la opción, no nos queda más que la última opción. Como estamos practicando, pues vamos a anotar para corroborar que sí es nuestra respuesta. 3, 8, 3, 2 y 4 serían los coeficientes. Y ahora sí, pasamos la lista nuevamente. Cobre. Antes de la reacción hay 3. Después de la reacción siguen habiendo 3. Porque él está fuera del paréntesis. Él de subíndice no tiene nada. Hidrógenos. Antes de la reacción hay 8. Porque el hidrógeno aquí no tiene ningún subíndice. Entonces solo el número de adelante los determina. 8. Después de la reacción, los hidrógenos están aquí al final. 2 por 4, 8. Muy bien. El nitrógeno, que es el que está más distribuido. En la primera parte de los reactivos, tenemos que el nitrógeno habrían 1 aquí y el 8 adelante, entonces hay 8 nitrógenos. Y en la parte de los productos, los nitrógenos están aquí, tendríamos 2 por 3, 6. Más 2 que hay acá. En el siguiente producto, 6 más 2, 8. ¿Ok? Y nos falta revisar el oxígeno. El oxígeno, entonces tendríamos que aquí hay 3, pero aquí hay 8, entonces se multiplican el coeficiente por los subíndices. Eso es una clavecilla también. 3 por 7, 21, 3 por 8, 24. ¿Ok? Y acá tenemos, aquí hay oxígeno en todos lados. Entonces vamos a ver, 2, multiplicamos este 2 por este 3. 2 por 3, 6. Y lo multiplicamos también por el de frente. Y 3 por 6, 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Vamos a sumarle los oxígenos que van aquí en el segundo producto. En este caso aquí no hay subíndices, por lo tanto solo lo que nos diga el coeficiente, entonces serían 2. Okay, le sumamos 2 oxígenos. Ahí van 20. Y al final tenemos 4 por 1, 4. Tenemos 4. Entonces, más 4. Vamos a ver aquí qué pasó. Ajá, más 4. 18 más 2, 20 más 24. Totalmente balanceada. Respuesta definitiva para esta pregunta 18 sería la opción C. Y bueno, en este caso nada más recordarles que acá está la filmina ya de solución que resume todos los ejercicios que hemos descrito en este video y todo lo que son el listado de electronegatividad y las dos tablas periódicas, tanto la internacional como la de Hill-Chaberry, recuerden que viene como uno de los recursos del mismo examen. Entonces, el examen trae estas dos materiales en caso de que necesiten ustedes pues, hacer la consulta de los mismos. Gracias por ver este video, hecho con la colaboración de los profesores Dayana Ginesta, Elizabeth Méndez y Efraín Ovares, profesionales de súper calidad. Yo soy la profe Aidis y recuerda suscribirte, darle me gusta, darle clic a la campanita, compartir este video si fue de utilidad para vos. Es pura vida.